¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Somos el Combo que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa y que se transmite por la televisión Más TV y que también llega a distintos lugares por las redes sociales de Más TV y por las redes sociales de Marvin del CID Sonny Figueroa. Ahí abajito les van a aparecer nuestros nombres. También por el canal de YouTube Somos el Combo. El programa llega a más de 170 municipios en todo el país a través de la televisión Más TV. Este 30 de noviembre se celebra en Guatemala el Día del Periodista. Y por ello hemos decidido hacer este programa por ser una fecha tan importante para el gremio periodístico. Hace un año precisamente estuvieron en este programa los periodistas Yaneli Vázquez y Bill Barreto hablando sobre los retos del periodismo en Guatemala. Precisamente analizábamos las dificultades y las hostilidades con las que trabajamos en Guatemala y por los constantes actos de criminalización en contra de periodistas, las amenazas y persecución. Temas que se han incrementado lamentablemente a lo largo de los últimos meses. Y es precisamente de eso que vamos a hablar de ello en este programa. No solo hablar sobre lo que significa el Día del Periodista, sino también sobre todos los temas tan difíciles que estamos viviendo los y las periodistas en Guatemala, producto de la criminalización, amenazas y persecución judicial infundada por parte de las autoridades del Estado guatemalteco, que lejos de proteger y garantizar nuestro trabajo, nos está persiguiendo y criminalizando. Bienvenidos y bienvenidas. Esta noche tenemos como invitados a Giovanna García, periodista del medio No Ficción, y a Diego España, periodista del medio La Hora. Hola Giovanna, hola Diego, ¿cómo están? La verdad que al final también espero que todo vaya bien y pues al final siempre también mis felicitaciones a ustedes por el trabajo que están haciendo arduamente desde sus espacios, desde los diversos medios de comunicación donde trabajan, como No Ficción y Diario La Hora. Al final también Somos el Combo, lo utilizamos precisamente alrededor de todo el año que hacemos este programa para invitar a colegas periodistas y que la gente los pueda ver y los pueda conocer, ¿no? Porque al final estamos ahí trabajando desde las redes sociales y en muchas ocasiones la gente no visualiza a los periodistas, a esos rostros que están detrás de la información del día a día. Y para entrar de lleno a la entrevista, es importante que la gente los conozca, como lo mencionaba, y para eso les pido que nos cuenten en un resumen, ¿qué edad tienen? ¿Cuál ha sido su recorrido en los medios? ¿Qué fuente cubren actualmente? Y algún trabajo que hayan publicado recientemente. Giovanna. Hola, gracias Marvin y gracias Sonny por la invitación. Bueno, yo tengo 24 años, actualmente trabajo en No Ficción. Anteriormente estuve en el medio digital Ruda. Tengo alrededor de 4 años de experiencia en medios de comunicación. También soy parte de la colectiva de comunicadoras Resisters y actualmente también estoy colaborando con No Nos Callarán, que es este movimiento de periodistas que hemos fundado varias personas y que hemos impulsado, y ahí colaboro de forma voluntaria con temas de comunicación y alertar un poco cuando hay agresiones o algún tipo de amenaza hacia nosotros como periodistas. Bueno, y de algún trabajo que recientemente haya publicado, que pues, signifique algo para mí. Yo tuve la oportunidad de ver el ascenso de Semilla, y yo cubría Semilla durante este año en las elecciones 2023 y pude ir viendo cómo el partido fue creciendo, lo estuve siguiendo durante todas las elecciones y fui la única periodista que cubrió el día que Bernardo Arévalo llegó a segunda vuelta, el 25 de junio. Tuve ahí una cobertura de 12 horas con Semilla y pude ir viendo cómo se fue desenvolviendo su día como candidato, ver cómo se desarrollaron también ellos como partido en el día de las elecciones y la gran sorpresa que no esperaban pasar a segunda vuelta, y un trabajo que pues creo que es valioso para mí, también para la memoria y para la ciudadanía,
es esa crónica que hice de 12 horas con Semilla, y pues eso, les podría contar un poco de mí. Perfecto. Diego. Bueno, gracias Marvin, Sony. Hola, Giovanna. Yo tengo 22 años, trabajo para el diario La Hora y cubro todo lo que es la fuente judicial, lo cual involucra fuentes como el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación, eh, pues el edificio de Torre de Tribunales como tal, las audiencias que se realizan ahí y también pues las resoluciones de todas las cortes y salas del país, ¿no? Corte de Constitucionalidad, Suprema de Justicia. Entonces es mucho lenguaje técnico. eh, sobre alguna cobertura o nota, bueno, la última cobertura muy extensa que realicé fue la del caso Toma de la USAC, botín político, como le denominó el Ministerio Público, en la cual estuve en una cobertura de más de 20 horas seguidas. Inicié a las 7 de la mañana, como es mi horario normal, y finalicé a las 3 de la mañana del día sábado. Sí, digamos que coberturas totalmente diferentes, pero al que al final, como la gente lo puede ver aquí y como en algún momento a todos nos ha tocado, coberturas demandantes, ¿verdad? Coberturas demandantes, ya hablamos, Giovanna decía 12 horas estar ahí y en el caso de Diego 20 horas. Y precisamente esta es la importancia de hacer un programa hablando sobre el periodismo, que la gente conozca a, bueno, yo digo jóvenes porque al final yo ya paso ya de los 30, a ustedes que 22 y 24 años, hemos pasado ahí todos, entonces es como entender de que son coberturas muy exhaustivas, que demanda mucho el trabajo de nosotros, pero que al final lo hacemos precisamente con un propósito que es mantener informada a toda la gente, a la población guatemalteca, porque nos debemos a ellos, a informarles en verdad lo que está ocurriendo. Entonces, al final, qué bueno que pues ahí van con este recorrido y enhorabuena, pues que están ahí sí que desde cubriendo judicial hasta cubriendo otros temas, como en el caso de Giovanna. Marvin. Claro, pues sí, obviamente, por eso es que yo lo decía al principio, lo importante de hacer ese tipo de programas y sobre todo por ser el Día del Periodista y que casualmente coincide con la fecha 30 de noviembre, ¿verdad? Y eso es muy importante. Yo creo que algunos de los principales retos a los que nos enfrentamos los y las periodistas es convencer a los ciudadanos y a las ciudadanas que nuestro trabajo es fundamental. Sobre todo en este momento que circulan información falsa, información sin sentido por todos lados, y es por eso que nuestro trabajo es fundamental, es vital. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo creen ustedes que los periodistas podemos lograr esto y evitar que la gente consuma tanta desinformación, tanta noticia falsa? ¿Cuál debería ser nuestro compromiso con la sociedad? Diego. Qué pregunta más difícil, porque creo que la desinformación está en todo momento y justamente hay grupos interesados en desinformar o poner un totalmente retorcido a cierta información, ¿no? Darle vuelta, aunque sea la información pues, oficial, de una u otra forma, transformarla en algo que no es. Eh, yo creo que la era digital y los periodistas que generan mucho contenido en redes sociales, pues periodistas independientes ayudan bastante a poder quitar esta desinformación, a combatirla. Sin embargo, es bastante difícil porque yo sé que al guatemalteco no le gusta leer, por ejemplo. Entonces es muy difícil que se informen a veces a través de estas notas escritas, pero creo que es ahí donde entra muy bien videos y los medios de comunicación tienen que pues emigrar ya a esta era digital por medio de TikToks, de Reels de Instagram, por medio de videos cortos en Facebook, y eso ayuda bastante con estos temas que pueden ser más puntuales, ¿no? En donde se puede llegar a una mayor desinformación, pero eso se me ocurre de momento. Giovanna. Giovanna, Creo sí que me...
creo que se nos congeló la imagen ahí con Giovanna. Bueno, al final eso es parte de la tecnología, ¿no? El tema de que a veces durante las transmisiones en vivo pasan ese tipo de cosas. Entonces, en lo que Giovanna logra ahí solucionar los problemas técnicos, vamos a retirarla de pantalla en lo que se pueda posteriormente otra vez agregar a esta transmisión. Y es que precisamente lo que mencionabas, Diego, y lo que hemos hablado, Marvin, es esta cuestión de cómo precisamente combatir la desinformación que se da en redes sociales y precisamente eso lo hablábamos con Marvin, lo hablábamos todos los días, creo que es un reto muy importante, cómo hacer que el periodismo sea más interesante para los y las ciudadanas, y creo que eso también obviamente pasa definitivamente eso pasa por las redes sociales y todo lo que nos ofrecen estas herramientas. Ya lo decías, Diego, esa reflexión muy importante precisamente es utilizar pues, el TikTok, que es una herramienta que, digamos, tendrá un impacto a cierto grupo etario en Guatemala, y también utilizar Facebook, pero ya no solo es en publicaciones como tal, sino utilizar los videos también, ¿verdad? Esta herramienta que te da, y ahí poco a poco, ¿no? Ir descubriendo, digamos, ciertas redes sociales que te pueden dar esa apertura para que llegues a más personas. Y es que de hecho incluso el TikTok está muy de moda en relación a las transmisiones en vivos que hacen las personas, ¿no? O sea, vemos también de que ya no son solo medios de comunicación o periodistas los que, digamos, tienen ese alcance ahí a la mano a hacer este tipo de cosas. Pero personalmente, Diego, ¿cómo crees de que a través de las redes sociales se puede lograr que la ciudadanía esté más interesada en informarse de lo que ocurre en Guatemala, como por ejemplo lo que ocurre actualmente con todo lo que está pasando en esta coyuntura? Yo creo que ahí depende mucho de la creatividad de los periodistas y también de los medios de comunicación, o incluso ciertas personas que son activistas, ¿no? Y pues toman esta bandera de también comunicar de una u otra forma. Eh, Definitivamente, yo he visto varios medios independientes. Plaza Pública saca excelentes videos con muy buenas producciones en donde explican qué está sucediendo, ¿no? Y saben enganchar a la gente desde un principio y se quedan viendo el video, y luego pues también los direccionan a una nota. Yo creo que esa forma, pues, el lector o la persona que está viendo el contenido puede interesarse bastante. También lo hemos visto con otros medios, Quorum, pues ustedes por medio de estos de en vivos también que realizan, o videos en TikTok. Yo estoy seguro que esos videos tienen mucho alcance, a veces mucho más, podría decirse, no sé, pero ayudan mucho a enganchar para que lean una nota. Entonces, las redes sociales han venido a facilitar el trabajo, pero también hay que tener creatividad. Yo creo que no es tan imposible eso, ¿no? Sí, lo que sucede es que también, digamos, nosotros como periodistas, obviamente, tenemos que generar contenidos que sean contenidos a profundidad, ¿verdad? Porque no únicamente nos podemos dedicar a crear videos, digamos, a crear TikToks. Obviamente es importante dentro, digamos, de los procesos que estamos viviendo. Es muy importante. Pero ahí es donde también nosotros como periodistas jugamos un papel fundamental, y que eso tiene que ver con mi siguiente pregunta, que iba para los dos, y es que cómo entender, cómo hacer entender que una de las principales funciones precisamente de los periodistas y del periodismo es fortalecer la democracia y denunciar los abusos del poder. ¿Cómo deberíamos de fortalecer esa parte, Diego, tomando en cuenta de que, regreso a lo mismo, ¿verdad? Tanta desinformación, tanta información que circula, pero obviamente una de las funciones elementales de la prensa, de los periodistas, es precisamente que la democracia se fortalezca, denunciar los abusos del poder. Bueno, yo creo que cabal el colectivo, como mencionaba Giovanna, que es parte, no nos callarán, y bueno, del que también formo parte, es una de las consignas, ¿no? Sin periodismo no hay democracia, y es algo vital. Y pues
ha venido a afectar la crisis de gobernabilidad democrática que existe en el país, como pues obviamente un efecto colateral a la prensa. Y es que las instituciones del Estado pareciera que todas están de acuerdo en tratar de obstruir el acceso a la información de una u otra forma. Lo que debería estar en los sitios web no está. Cuando se pide información, no hay respuesta. No, pues más que todo también se ve hacia los medios independientes o los medios que han sido críticos del gobierno. No hay una respuesta. Y si piden también pues información inclusiva por el acceso a la información, la ley del acceso a la información, tampoco la remiten y no hay respuesta. Yo creo que esta es una de las cosas que viene a debilitar el periodismo y que viene también a entorpecer nuestro trabajo, y también viene a afectar el derecho a las personas de ser informadas, porque no se puede transmitir a veces del todo como uno quisiera, porque no existen las herramientas por parte del Estado, ni se ha preocupado en muchos años, ¿verdad?, en mejorarlas. Y si antes existía un poco, pues viene totalmente a restringir este acceso a la información. Claro, y es que también yo creo que debemos que entender que a los grupos de poder les interesa precisamente eso, ¿verdad? Que circule desinformación, que circulen noticias falsas, porque lo hablábamos precisamente hace unos días con unos colegas en Colombia, que así como hay medios independientes en la actualidad, lo que sucede es de que todos estos grupos de poder lo que hacen es contrarrestar las notas que salen en contra de ellos, precisamente diseminando desinformación, diseminando noticias falsas de distintas formas. Pero no solo eso, también recordemos que aparte de eso, los grupos de poder, grupos empresariales muy poderosos y grupos políticos que han hecho en la actualidad crear medios de comunicación digitales. ¿Con qué objetivo? Para contrarrestar todo esto, ¿verdad? Porque antes nos enfrentábamos precisamente al tema de que lo hablamos constantemente muchas veces nosotros también, y es que antes los grupos de poder tenían control sobre las redacciones de cierta forma. ¿Por qué? Porque si uno quería publicar un reportaje, yo tengo casi 20 años de ser periodista, mentira es decir que en Guatemala no ha habido censura, y los medios de comunicación tradicionales han ejercido esa censura a lo largo de los años de distintas formas, ¿verdad? Ahí en los medios de comunicación se da autocensura, previa censura, censura, las tres características de la censura por distintas circunstancias. Pero y es que ahora, como no tienen control los grupos de poder sobre los medios de comunicación independientes, ¿qué pasa? Hacen un montón de jugadas, de malabares, con el objetivo de evitar que la gente se entere de los actos de corrupción, de los abusos del poder y de la impunidad. Y eso, digamos, también es lo que está pasando en la actualidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que no les conviene que se sepa, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde los periodistas debemos seguimos jugando un papel fundamental en la sociedad. Lo seguimos jugando, ¿por qué? Porque seguimos informando, seguimos denunciando los abusos del poder, la impunidad y la corrupción. Lo cierto es de que tenemos una gran labor como periodistas, un gran compromiso con la sociedad. Ya casi se nos fue casi todo este bloque. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar en breves momentos. Esta noche discutimos precisamente en el Día del Periodista, este 30 de noviembre, con los colegas Diego España y con Giovanna García. Vamos a un corte y regresamos en unos momentitos para seguir hablando sobre este tema tan importante sobre periodismo. Gracias por continuar en el programa. Somos El Combo, que se transmite por el canal Más TV y en las distintas redes sociales. Vayan a seguirnos a nuestro canal de YouTube,
también llamado Somos el Combo, y active las alertas para que le lleguen las notificaciones cada vez que hacemos un programa todos los jueves a las 7 de la noche, y también cuando subimos algunas cápsulas de los programas que realizamos todos los jueves a esta hora. Esta noche, 30 de noviembre, estamos conversando con los colegas periodistas Giovanna García y Diego España. ¿Por qué? Porque hoy se conmemora el Día del Periodista en Guatemala. En el primer bloque estuvimos hablando un poco sobre su trayectoria, sus coberturas y también un poco sobre la desinformación en las redes sociales, que como periodistas nos preocupa mucho. Ahora bien, en este segundo bloque estaremos conversando con Giovanna y con Diego precisamente sobre un tema muy importante. Estábamos hablando de las redes sociales, pero hay algo que nos preocupa mucho como periodistas, y creo que a los 4 que estamos aquí presentes nos preocupa mucho, y a lo que nos enfrentamos todos los días, que son los ataques en las redes sociales. Giovanna, Diego, ustedes han sido víctimas de esta situación, les pregunto, y si es así, que nos puedan explicar cómo han contrarrestado esos ataques, tomando en cuenta de que en muchas ocasiones se suben de tono muy fuerte, y en el caso de las mujeres tenemos que decirlo, que llega al punto de utilizar ataques de tipo sexual, ¿verdad? Un acoso así sexual. Entonces esto lo agrava más, ¿verdad? Entonces, Giovanna, si nos puedes contar y cómo lo has contrarrestado, porque al final creo que si hay muchos colegas que han sido víctima de esto y no han sabido cómo hacerlo y cómo llevarlo, pues que nos puedas compartir cómo lo has podido manejar. Bueno, yo creo que es algo bastante complicado que nos enfrentamos como periodistas, porque aunque no querramos ser una especie de figuras públicas, para algún grupo de personas lo terminamos siendo, ¿no? Entonces, pues ya, la verdad es que sin darse cuenta uno ya tiene como un grupo de gente que le sigue, que le observa, que también le critica. Y yo creo que lo que decía Sony de el carácter sexista que hay hacia las mujeres es totalmente cierto. Yo, digamos, antes cuando trabajaba en Ruda y cubría específicamente temas relacionados con mujeres, violencia contra la mujer, feminismo y movimientos sociales alrededor de las mujeres, los ataques eran bastante fuertes y justamente de tono sexista. Recuerdo que en una ocasión incluso me mandaron como mensajes de amenaza y de violación por una cobertura que habíamos hecho de un movimiento feminista, ¿verdad? O sea, no, y era específicamente por mi carácter de mujer, no por el tema que yo estaba cubriendo como tal. Y digamos, en ese momento yo estaba empezando y quizás no tenía como las herramientas a nivel emocional para poder hacer caso omiso a esos ataques, pero a la vez sí llevar una especie de registro, porque hay ataques en algún momento pueden trascender al plano físico, ¿verdad? Aunque creamos que pues, ay no, son net centers, son personas que son anónimas, que no nos van a hacer nada, pues yo aprendí que sí debía como llevar una especie de registro acerca de esos ataques que yo recibía en las redes sociales, más que todo por una especie de precaución y también poder tener una bitácora de los ataques que yo recibía, por si en algún momento pues yo tenía algún tipo de ataque físico, ¿verdad? Creo que también aprendí de alguna forma a entender que nunca vamos a agradar a toda la gente, a todo el público, a toda la ciudadanía. Hay temas que a la gente no le gusta que se toquen, que no les gusta que se hablen, y sobre todo en los temas de mujeres hay un rechazo por parte de la sociedad guatemalteca por leer cuando hablamos de violencia contra la mujer, cuando decimos que existe el machismo, que hay violencia específica contra la mujer. Y pues yo entendí que era una especie de compromiso mío por igual seguir abordando esos temas, obviamente siempre como poniendo mi integridad y mi seguridad en primer plano antes de cualquier otra cobertura, pero entendiendo que nunca vamos a quedar 100% bien con nadie, ¿verdad? Porque luego me pasé a otros temas, ya cuando empecé a trabajar en no ficción y ya mi agenda no era solo de mujeres, por decir así, ya era otras cosas, o digamos, este año específicamente que yo empecé a hacer notas acerca de política en no ficción, me di cuenta que definitivamente yo no iba a poder quedar bien nunca con nadie, porque igual en la cobertura sobre ciertos candidatos, como las fuentes estaban repartidas, los partidos estaban repartidos entre la redacción, pues habían candidatos que cada uno cubría, ¿verdad?
y siempre habían personas que decían, le están haciendo propaganda a este candidato, parece que le están haciendo propaganda y como crítica, Claro. pero realmente no, simplemente era mi partido asignado y por eso es que le daba seguimiento siempre. Por ejemplo, a Carlos Pineda. Con Carlos Pineda me criticaron muchísimo por algunas coberturas que yo hice acerca de él, pero definitivamente era mi trabajo, ¿verdad? Y alguna gente lo valoraba y otra gente pues lo criticaba. Y yo entendí que siempre vamos a estar sujetos a críticas y hay que tener trabajo emocional, trabajo psicológico para entender que estamos sujetos a la crítica, pero no debemos desistir porque el servicio que hacemos como periodismo es un servicio social y que aunque a 10 personas, a 20 personas no les parezca, pues quizás a unas 50 sí les sirva de algo el trabajo que hacemos. Claro, sí creo que algo que decías ahí muy importante, Giovanna, es el tema emocional y en algún momento hasta trabajar en eso, el tema con un psicólogo para poder enfrentar ese tipo de situaciones. Diego, y en tu caso, ¿has sido víctima de estos ataques en redes sociales? Si es así, pues ¿cómo has contrarrestado estos ataques como tales? Sí, sí he sido pues víctima de algunos, tal vez un par, por medio de una cuenta muy conocida, que no vamos a darle publicidad, pero estas cuentas de NetCenter, ¿verdad? Bien conocidas, pues sabemos que son las que operan, al menos en Twitter, que buscan desinformar, que buscan desprestigiar a los periodistas y a los medios de comunicación. Eso es importante mencionarlo porque no solo es una realidad y que lo han denunciado periodistas, que lo han denunciado activistas, que lo han denunciado políticos, sino también inclusive la misión de observación electoral de la Unión Europea lo menciona en su informe de las elecciones generales, ¿no? Cómo identifica este sistema de desinformación que busca, pues, desinformar a la población. Y bien menciona una cuenta madre y cómo pues existen otras cuentas ahí que tal vez no tienen la misma cantidad de seguidores ni de alcance, pero que la secundan y de esa forma pues se propaga la desinformación. Y aparte también con ayuda de otras personas, como pueden ser políticos, abogados o de ciertas organizaciones, fundaciones que pues son afines y que las hemos visto operar para desinformar. Entonces, pues estas cuentas creo yo que son las que más generan desinformación, intimidación también, porque hemos visto el caso de periodistas que les han tomado fotos cuando están en algún lugar. Esa es otra forma de intimidar. ¿Cómo no va a dar miedo el que una foto de un periodista aparezca en una cuenta? Es evidente que hay una persecución, ¿verdad? Que si bien decía Giovanna, ¿cómo tiene que llegar ahí al punto de ir registrando cada ataque que ha tenido, ¿no? Por si el día de mañana le pasa algo físicamente o inclusive tal vez tenga que recurrir al exilio o otras formas, ¿no? Pero estas cosas son importantes como periodistas tal vez irlas pues ahí dejándola en una bitácora, decía ella, porque no se sabe qué puede pasar. Entonces, los ataques son constantes para aquellos periodistas que son independientes y aquellos pues que no son afines al gobierno o que trabajan en alguno de estos medios de comunicación que pues son bastante complacientes al status quo. Claro, y es que hay algo bien importante ahí, Diego, y tomando en cuenta que, digamos, vos mismo lo mencionabas, que has estado como muy cerca del sistema de justicia, ¿no? Del Ministerio Público, que es una de las fuentes que cubrís y a la que les das, digamos, coberturas para ciertos reportajes, notas diarias y temas tal vez de profundidad que realizas. Y es que el Ministerio Público no investiga las amenazas, las difamaciones y la injuria de la que nosotros como periodistas somos víctimas. De hecho, junto a mi colega Marvin del Cid, pues hemos presentado varias denuncias en el Ministerio Público para que se investigue estas cuentas madres del NetCenter, para que se investigue de dónde vienen los ataques. E incluso nosotros hemos hecho investigaciones, ahí sí que explicando precisamente de dónde vienen los ataques con un número de teléfono, le damos el nombre de las personas que lideran estas estructuras de NetCenter que operan desde incluso la presidencia. Pero al final archivan las cosas, archivan los casos, los expedientes y no pasa nada. O sea, ¿por qué crees que este tipo de cosas no avanzan desde el Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía Delitos contra Periodistas?
Bueno, definitivamente no es novedad y ya lo hemos visto, pues la administración de la fiscal general María Consuelo Porras Arguedas, pues no investiga estos hechos en contra de la prensa, inclusive pareciera que los secunda, ¿no? Los secunda no dando información, restringiendo la misma. Y pues inclusive con este último caso de la toma de la USAC, ¿no? De los 6 detenidos, también vemos que amenaza la libertad de expresión por Exacto. medio de TikToks, de publicaciones de Twitter, que son pura y dura libertad de expresión de ciudadanos. Se les busca vincular a un caso que no tiene fundamento, no puede justificar modo, tiempo, lugar de los ilícitos que habrían cometido estas personas que señalan. Y también lo vemos cuando la fiscal general pide a la Corte de Constitucionalidad, presenta un listado de personas, entre ellas periodistas, mujeres y hombres periodistas, que pues informaban acerca de la renuncia que se exigía de Consuelo Porras a partir de de la segunda vuelta electoral y presentaba entre ellas algunas publicaciones de periodistas. Y entonces es preocupante porque los ponía como pruebas, es decir, le pido a la CC que nos brinde medidas cautelares porque existe una como coacción, intimidación, y las pedía para el fiscal Rafael Curruchiche, para la fiscal Cintia Monterroso y para ella. ¿Cómo? Entonces, definitivamente no va no va a darle seguimiento a las denuncias en contra de periodistas porque ellos mismos son los que también promueven este hostigamiento en contra de la prensa. Sí, yo creo que ese es un punto fundamental porque ya lo decía ahí Sony, en el caso de nosotros hemos presentado varias denuncias al Ministerio Público, a la Fiscalía de Periodistas, una fiscalía que yo lo decía en una reunión precisamente con algunos otros colegas el fin de semana, que es una fiscalía inoperante y pareciera ser que la Fiscalía de Periodistas se ha convertido en una especie donde mandan a fiscales o auxiliares para castigarlos o para darles un premio, no sé cómo interpretar eso, porque finalmente muchos de esos casos se quedan engavetados. ¿Por qué? Porque la función principal de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas es precisamente eso, investigar casos de delitos contra periodistas, pero lamentablemente es una fiscalía que no hace su trabajo a fondo. Incluso yo me recuerdo, Sony, no sé si te recordás, que una de las denuncias que presentamos nosotros fue contra esas estructuras de Net Center, ¿verdad? Cuando identificamos precisamente cómo el panameño Paul Anria, como Pamela María Morán Peña, más conocida como la Gato Miau, ¿verdad? Que incluso recibimos ataques por eso, diciendo que la estábamos exponiendo públicamente. Pero es que no es eso, no es por su condición ni nada. Simplemente logramos demostrar cómo una estructura que funcionaba desde la propia presidencia de la República era llevada a las redes sociales. ¿Y llevada a las redes sociales con qué objetivo, estimados y estimada colega? Con el objetivo de difamarnos, calumniarnos y criminalizarnos. Esas denuncias las tiene la Fiscalía la Fiscalía de Delitos contra Periodistas. ¿Pero qué hicieron? Decirnos de que no eran capaces de investigar esas denuncias porque no tenían las capacidades para hacerlo. A mí eso me parece un chiste de mal gusto por un lado. Y por el otro, yo nunca he visto, no sé si ustedes lo han visto, la señora Consuelo Porras jamás se ha referido en los últimos meses a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas. ¿Por qué? Porque la persecución está viniendo precisamente desde las oficinas de Gerona, en la zona 1, donde está la sede central del Ministerio Público, por un lado, y por el otro lado, por grupos de poder que pareciera ser que tienen a sus títeres en el Ministerio Público y que lejos de investigar nos están criminalizando y nos están atacando. Yo no sé, digamos, cómo ustedes en este Día del Periodista, miramos con Sony, con otros colegas,
e incluso con los de la red no nos caerán, de la que también somos parte nosotros. ¿Cómo va a ser eso de que hay casos concretos, casos específicos, casos que se pueden identificar y la Fiscalía de Delitos contra Periodistas está de adorno? Yo no sé cómo ven ustedes el trabajo de la Fiscalía y cuál sería su mensaje hacia la Fiscalía. Primero, por ser el Día del Periodista, ¿verdad? Algunos colegas dicen que no hay nada que celebrar y por supuesto que no, porque hay varios colegas en el exilio, incluidos nosotros, pero más allá de eso, ¿qué creen ustedes que debería hacer esa Fiscalía que ha sido inoperante? Giovanna. Yo considero que, pues, primero que nada, actualmente sabemos que no hay un servicio hacia la ciudadanía de parte del sistema de justicia. Lo que se necesita, o sea, si la justicia no es pronta, no es justicia, y eso es lo que estamos viviendo actualmente. No estamos viviendo épocas de injusticia en donde aquellos que en algún momento descubrieron corrupción o señalaron corrupción o investigaron corrupción, cubrieron temas sobre corrupción, están siendo señalados, ¿verdad? Entonces ya no se le puede tener confianza a este Ministerio Público. Creo que es un sentir nacional, un sentir colectivo que no viene solo de nosotros como periodistas. A mí desde las protestas de 2020, yo sabía que no íbamos a poder esperar mucho de este gobierno, ¿verdad? Ese fue mi primer año como periodista y fue la primera vez que me enfrenté a antimotines, a ver cómo violentaban a la ciudadanía que estaba protestando, y muchos casos de violencia contra periodistas del 2020 quedaron en la impunidad. Y yo recuerdo que yo fui una de las periodistas agredidas en las protestas del 2020, cabal hace un año, noviembre de 2020, 28 de noviembre fui que a mí me agredieron, y yo tuve mucha desconfianza por parte de la Fiscalía porque era más un acoso de querer que yo les contara una y otra vez la agresión que yo había vivido, cómo era el sujeto, cómo había sucedido, dónde me habían golpeado, era una y otra vez la llamada de distintos oficiales del MP e incluso de agentes PNC para preguntarme mi testimonio. Y yo empecé a desconfiar y no creía que fuera con intenciones de a mí darme un acceso a la justicia. Entonces yo decidí desestimar mi denuncia porque era más un acoso el que yo estaba teniendo por parte de la Fiscalía y de los agentes, más que un apoyo, ¿verdad? Y querían mandarme como supuestamente seguridad a mi casa, etcétera. Sin embargo, yo decidí desestimarlo porque yo desde ese momento desconfié del actuar de la Fiscalía y de esa super fiscalía que habían armado para investigar el caso de la quema del Congreso y el caso de la quema del bus en la Plaza Central. Y luego vemos un año después que los colegas que sí denunciaron, que sí colaboraron con la Fiscalía para darles material, para que ellos investigaran estos delitos contra la ciudadanía y contra periodistas, sirvió ese material para criminalizar a la ciudadanía que había ido a manifestar legítimamente por el presupuesto anómalo que estaban aprobando en el Congreso. Entonces, desde ese momento yo desconfié, ¿verdad? Yo no confié en que la Fiscalía me fuera a dar a mí un tipo de respuesta, y creo que como periodistas no podemos confiar en esta Fiscalía. Lamentablemente tampoco ahora en la Procuraduría de Derechos Humanos. Hay nulidad. Ya no, antes yo recuerdo que por lo menos nos llamaban para preguntar, o sea, algunos colegas hemos conversado, mira, te han hablado de la PDH por lo que te pasó. No, hay silencio también en la Procuraduría de Derechos Humanos, y no estamos por lo que hemos optado es por crear estas redes para denunciar, para poder compartir entre nosotros medidas de seguridad, y casi como lo mencionan ustedes, ¿verdad? También el exilio, ¿verdad? Muchos colegas han tenido que salir del exilio, auxiliados también por otros que ya están en el exilio, porque no se puede tener una confianza hacia el sistema de justicia que actualmente tenemos, ni cortes, ni Ministerio Público, ni juzgados, y yo sí creo que hay que seguirlo denunciando, y esperamos que cuando la fiscal decida renunciar, si es que renuncia,
o cambie su mandato y acabe su gestión, pues el Ministerio Público se pueda recuperar y poder saldar esa deuda que tiene con nosotros y también con otros ciudadanos, como los delitos de lesa humanidad que han quedado totalmente en el olvido, los delitos de corrupción, violencia contra la mujer, y pues eso creo yo. Sí, es que pareciera más que muchos también de los fiscales, eso lo hemos hablado en algún momento con Marvin, de que pareciera que los fiscales que están asignados en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas están ahí como por castigo, ¿no? Porque pareciera que no les gusta trabajar, no les gusta investigar lo que pasa alrededor de los periodistas y las agresiones que sufrimos en distintos lados, tanto físicas como en algún momento pueden ser psicológicas. Entonces, al final pareciera que están ahí como castigo, ¿no? Y no actúan bien en relación a las denuncias que se presentan. Sobre la pregunta que planteaba Marvin, Diego, ¿qué piensas al respecto? Pues la pregunta, creo que si no recuerdo mal, ¿qué se necesita, no? Sí, o sea, ¿qué esperar de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas? ¿Qué percepción tenés? Como en el caso de Giovanna dice, no espero absolutamente nada de ellos, al menos ahorita, y porque al final pareciera que eso es lo que hacen, ¿no? Presentar la denuncia y te ofrecen seguridad para que mejor desestimes, ¿no? Y para ellos es más fácil archivar o controlarte en el peor de los casos. No investigan. Sí, claro. y quieren como vigilar y quieren saber Exacto. dónde vivir. Porque, o sea, es más una cosa que la ayuda. Pues creo que Giovanna lo contó tal cual, ¿no? Desde la viva experiencia, y que aparte otros periodistas también lo han compartido con nosotros, ¿no? Es más un miedo que la fiscalía tenga todos los datos de uno para poder tal vez después proceder en su contra de una forma más fácil, ¿no? Como domicilio, teléfonos, esto, lo otro, y creo que genera desconfianza. El sistema de justicia no hay garantías, no es la justicia, no es pronta, no es cumplida, y definitivamente vemos varias denuncias sobre derechos humanos del ciudadano de a pie, de ciudadano común, y estos casos no se investigan. Al final de cuentas son desestimadas estas denuncias y luego las vemos presentadas como logros, ¿no? Porque son las denuncias que presentan, que resolvimos tantos casos en este año, pero realmente son estas denuncias que han sido desestimadas y que luego presumen como logros. No hay garantías, lo hemos visto, lo han denunciado organizaciones nacionales e internacionales. Existe un desmantelamiento del Ministerio Público en las fiscalías, que han sido clave para el combate a la impunidad y la corrupción, contra la corrupción, para garantizar derechos humanos, y definitivamente nos viene a afectar a los periodistas también. No hay confianza, simplemente. Perfecto, ahí estamos entonces. La verdad que es un tema muy complejo hablar precisamente sobre eso, y creo que le podríamos dedicar un programa completo a hablar sobre el trabajo del Ministerio Público, o mejor dicho, el trabajo que no hace el Ministerio Público. Esta noche estamos con los colegas Giovanna García y Diego España, periodistas de no ficción, y Diario La Hora, quienes están dando de diferente cobertura a la coyuntura nacional, y precisamente en el primer bloque y en el segundo bloque hemos hablado un poco sobre el trabajo de los periodistas, sobre nuestro desenvolvimiento y también sobre las agresiones en redes sociales. Vamos a una pausa, y en el siguiente bloque y en el último del programa estaremos hablando sobre la coyuntura guatemalteca, Bernardo Arévalo y el gobierno de Alejandro Yamatei. Ya volvemos. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y por redes sociales. Ahí abajito en pantalla les van a aparecer nuestros nombres: Marvin del Cid y Sony Figueroa, para que vayan a seguirnos a Twitter, a Facebook, a TikTok, a Instagram, y nos dejen sus comentarios. ¿Qué les parece nuestro programa? ¿Qué programa les gustaría que abordáramos? Recuérdense que el programa Somos el Combo también se transmite por la televisión Más TV. Llegamos a más de 170 municipios en todo el país. Esta noche charlamos con dos colegas periodistas, con Giovanna García y con Diego España. ¿Y por qué están invitados al programa? Porque hoy, precisamente 30 de noviembre, se celebra en Guatemala el Día del Periodista. Y para nosotros es una fecha muy importante. Si bien no hay nada que celebrar, como dicen algunos colegas,
por la criminalización, la persecución, el hostigamiento, la difamación y la calumnia de las que estamos siendo víctimas muchos periodistas en Guatemala. Sí, yo creo que es una fecha muy importante para reflexionar sobre nuestra profesión, sobre la importancia que tiene nuestro trabajo y sobre los responsables que tenemos que ser para ejercer la profesión de periodista. Y precisamente partiendo de eso, yo quisiera hacer muchas preguntas, pero obviamente el tiempo que tenemos es un poco limitado y ya lo hemos mencionado a lo largo de este programa y en otros programas, Sony, con otros colegas y con otros invitados, que estamos viviendo algunos de los momentos más difíciles en cuanto a temas de libertad de expresión y libertad de prensa en los últimos años. Y es por ello que las alarmas están encendidas, las alertas están encendidas y cada vez más la situación se pone más grave y la comunidad internacional le tiene que poner más atención a Guatemala. Colegas, un gobierno nefasto en su trato con la prensa desde diferentes aspectos. ¿Qué esperan ustedes del nuevo gobierno? Si quieres empezamos con vos, Diego. ¿Qué podemos esperar del nuevo gobierno? Y si realmente va a haber libertad de prensa, va a haber libertad al ejercicio periodístico. Bueno, pues como todos los gobiernos prometen varias cosas. Semilla realmente su discurso es a favor de la democracia, en contra de la corrupción y de los derechos humanos, a favor, ¿verdad? Claramente entre esos derechos se ve la libertad de expresión y no solo hay que entender que la libertad de expresión es importante defenderla para la prensa porque luego puede afectar a la ciudadanía como tal. Si se comienza a vulnerar a los medios de comunicación, es muy seguro que luego se vea vulnerado cualquier ciudadano y entonces es ahí donde hay que ver estas alertas. Pues Bernardo Arévalo de Viva Voz ha expresado que busca fortalecer esta comunicación con los medios de comunicación, con la prensa, también que busca dar herramientas para que la información sea más transparente. Esperaríamos que sea de esa forma. Y bueno, pues en este punto, como mencionaban, que hay una crisis de gobernabilidad en la democracia, donde nos hemos visto afectados todos los sectores de la sociedad. Lo que esperamos realmente es un cambio, entonces esperemos que así sea, ¿no? Joana. Bueno, yo considero que no ha habido oportunidad de que la prensa pueda concentrarse en cubrir la transición, en cubrir a Bernardo Arévalo como presidente electo, porque ha estado muy desgastada cubriendo los ataques a la democracia, los ataques a los resultados electorales. Entonces, digamos como que el binomio electo se ha quedado como muy a segundo plano porque está toda la concentración en cubrir el golpe de estado técnico que estamos viendo en el país. Entonces, yo considero que eso también ha debilitado de alguna forma el acercamiento y el interés también de parte del equipo del binomio electo en temas de comunicación hacia la prensa, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, que actualmente se han estado dando estas reuniones de transición por parte del gobierno electo y el gobierno pasado, y el gobierno de Alejandro Yamatei no ha permitido el acceso de los medios de comunicación y ellos son el que tienen el poder, digamos, de decidir eso. Más bien lo que hacen es publicar fotografías en las redes sociales, publicar notas en la página de gobierno, pero no hay un acceso hacia los medios de comunicación, hacia esas reuniones de transición. También por parte del gobierno electo se ha murmurado, se ha hablado de reuniones con distintos sectores, de reuniones con CACIF, de reuniones con autoridades ancestrales, a los cuales la prensa no ha tenido acceso tampoco. Y yo creo que eso desde ya pues es algo negativo. Considero que los periodistas han sido bastante, en Guatemala hemos sido bastante conscientes, bastante considerados con la situación que está enfrentando también el binomio actual, porque hay mucho riesgo, y creo que todos lo hemos dicho a viva voz, hay mucho riesgo de que no asuma,
Sin embargo, pues también vemos eso, ¿verdad? Que un binomio electo que se ha pronunciado varias veces en contra de la criminalización de periodistas, que es de los pocos partidos políticos que se pronunciaron por el caso de José Rubén Zamora, aparte de Edmond Mulet, por ejemplo, que también se pronunció durante la campaña, pues ahora vemos que si bien hay una cercanía mediana con los medios de comunicación, porque también envían fotografías, se mandan en una nota de prensa de estas reuniones, no hay acceso y tampoco se ve como una intencionalidad de decirle al gobierno actual, por favor, acceso a los medios de comunicación. Esto tampoco se ve esa intencionalidad. Entonces, yo eso sí lo veo como negativo. Creo que tenemos que tener un problema ahí de señal con Giovanna. Ah. ¿Ahora? Sí, ahí estamos, te escuchamos. ¿Puede repetir mi línea? ¿Puede repetir lo que estaba diciendo? Sí, dale. Idea, por favor. Va. Que estaba diciendo que creo que a partir del sí, que estos son uno de los... Ajá. Por fin vamos a poder conocer dónde está el dinero, qué pasó con las vacunas, por ejemplo. Claro. No hay problema. No, yo creo que un punto sumamente importante de lo que mencionaba Giovanna, y yo creo que yo quiero hacer aquí esta acotación, porque creo que precisamente la dificultad que gira alrededor del presidente electo en relación a todo lo que está pasando también genera críticas hacia los periodistas que lo cuestionan o que lo cuestionamos. O sea, no se le puede cuestionar ahorita nada a Bernardo Arévalo y a todo su equipo porque rápido la gente lo interpreta como un ataque. Pero al final este es el trabajo de la prensa, ¿no? Cuestionar y hacer preguntas sobre cosas que tal vez no están siendo correctas. Entonces, además porque se tiene la idea de que porque no ha asumido Bernardo Arévalo y no puede ser cuestionado, pero al final como presidente electo, él tiene poder político, o sea, el hecho de que ya sea un presidente electo ya le da poder dentro de todo el ámbito político en Guatemala. Entonces la pregunta aquí es a ustedes, y si pueden contestar de una forma breve, ¿cómo interpretar esta situación en donde pareciera que no se le puede cuestionar nada a Bernardo Arévalo porque rápido se ve que es un ataque hacia él y que ahora dicen que formamos tal vez incluso hasta el pacto de corruptos nosotros? Diego. Bueno, pues yo creo que definitivamente el rol de la prensa es ese, ¿no? Cuestionar, contrastar e informar. Tampoco es de perder pues bueno, ahí hay un tema con la imparcialidad, pero definitivamente es el rol de los periodistas ese. Y no se puede decir que ahora, porque se le está cuestionando a alguien que supone un cambio para el país, se está haciendo mal el trabajo, sino al contrario, pues la prensa continúa haciendo su deber que ayuda a la democracia. Giovanna, ¿cómo lo ves vos? Yo considero que definitivamente hay que cuestionar, hay que preguntarnos qué va a hacer el nuevo gobierno, con un montón de dudas que hemos tenido como gremio. De hecho, en esta reunión que ellos convocaron a algunos medios de comunicación, a algunos periodistas, pudimos exteriorizar algunas de nuestras demandas, de nuestras inconformidades con el gobierno actual, y es que definitivamente necesitamos que este gobierno, si va en la línea de la democracia, va en la línea de la transparencia, que pueda facilitarnos la información. Al final, creo que no pedimos nada nuevo, no pedimos nada que no esté en ley, nada que no exista, sino más bien que se cumplan el acceso a la información y que se cumpla las conferencias de prensa que debería de dar el gobierno. Yo creo que el mensaje es claro, ¿verdad? Ustedes, que nosotros con Sony hemos sido claros con el movimiento Semilla y con todos los partidos. Si bien es cierto que la ciudadanía está cansada de la corrupción, el abuso del poder y la impunidad, y que estamos en una transición,
nosotros hemos ya sido víctimas de algunos ataques por personas muy simpatizantes del partido Semilla o digamos, personas que toman muy las cosas a pecho porque cuestionamos y criticamos algunas cosas. Y precisamente cuestionamos y criticamos porque no queremos que se repita lo que está pasando en este gobierno. Queremos que el nuevo gobierno de Semilla nos deje trabajar y que no nos persiga y nos criminalice como este gobierno. Y es que no nos dio tiempo a hablar más de otros temas, porque incluso teníamos que hablar de lo que hizo el ejército hace poco, que nos declaró a un grupo de periodistas como un riesgo a la seguridad nacional. Y eso es sumamente grave. Es por ello que nosotros cuestionamos, criticamos, porque consideramos que eso es lo que hace falta al país también. Recuérdense que en el caso de nosotros con Sony en Vox Populi, lo que hacemos es periodismo de investigación, lo que hacemos es cuestionar, y eso es lo que incomoda realmente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no les interesa que se sepan las cosas. Más allá de lo que vaya, cuando este gobierno asume el 14 de enero, nuestro papel como periodistas debe de estar ahí, controlando los abusos y el exceso del poder. Esa es nuestra función principal al final de cuentas, ¿verdad, colegas? Totalmente. Así es, Marvin. Y yo creo que con precisamente esa reflexión final que hacías, creo que con esto le estamos dando ya por finalizado a un programa más de Somos el Combo. Recordemos que este día, 30 de noviembre, se conmemora el Día del Periodista en Guatemala. Diferentes posturas al final que debemos celebrar, no debemos celebrar. Hay periodistas en el exilio cuando no deberían haberlo, pero al final, digamos de que también este día nos invita a una reflexión sobre el trabajo que nos estamos haciendo, hacernos una reflexión como a lo interno de nosotros, que tenemos que defender esta profesión y qué mejor manera de defenderla que haciendo un trabajo profesional, un trabajo correcto, un trabajo en el que no nos basemos en chismes, sino que nos basemos en información documentada, que ese es el principio elemental del periodismo, ¿verdad? Documentar con hechos, documentar con fotografías, documentos, videos, todo lo que estamos diciendo, porque de lo contrario caemos en chismes y eso mismo le hace mucho daño al periodismo y a la democracia. Pues Diego, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, esta participación, este diálogo esta noche. La verdad que gusto tenerte acá y esperamos que no sea la última vez que estés acá con nosotros. Somos el Combo, el espacio siempre abierto. Y pues bueno, Giovanna, pues al final entendemos que la tecnología es complicada, a veces el internet falla y a veces así ocurren las cosas. Giovanna García, periodista de no ficción, también nos estuvo acompañando esta noche hablando precisamente sobre los retos del periodismo, algunas dificultades y lo que se espera del próximo gobierno de Bernardo Arévalo. Gracias por estar en sintonía del programa Somos el Combo. Recuerde que nos puede seguir en redes sociales y también agradecer a las personas que se conectaron a través del canal Más TV. Hasta el próximo jueves a las 7 de la noche.